Hace miles de años, en un tiempo en que la Tierra aún no había sido completamente explorada por la humanidad, existieron dos ciudades que por su corrupción y maldad quedaron marcadas en los anales del universo como ejemplos extremos de lo que sucede cuando el orden divino se aparta del camino correcto. Esas ciudades eran Sodoma y Gomorra. La historia que hoy conocemos de ellas no es solo una leyenda antigua, sino una advertencia eterna sobre las consecuencias del pecado, la arrogancia y la desobediencia. Dios, en su infinita justicia, observaba esas ciudades desde el cielo. La corrupción, la violencia, la perversión y la falta de misericordia estaban en niveles inusitados. La maldad había alcanzado un punto en que la posibilidad de redención parecía imposible. En esa atmósfera de caos, Dios decidió actuar y destruir esas ciudades, pero antes envió a 2 ángeles para investigar y advertir a los habitantes, en un intento de salvar incluso a algunos que aún pudieran arrepentirse. Los ángeles llegaron en la noche, disfrazados de simples viajeros. Caminaron por las calles llenas de humo, cenizas y ruinas flotando en el aire caliente. Nadie sabía quiénes eran realmente, solo se percibía esa presencia silenciosa, llena de autoridad y misterio, que parecía cortar el silencio como una espada afilada. En la distancia, las rocas crujían por las emanaciones de gases volcánicos que surgían del subsuelo, y el cielo gris y oscuro parecía presagiar la catástrofe inminente. Mientras tanto, en una parte de la ciudad, en una casa modesta pero acogedora, los ángeles encontraron un refugio. Era la casa de Lot, un hombre considerado justo en medio de un pueblo lleno de pecadores. Lot, que había sido advertido por Dios en sueños sobre el castigo que venía, los recibió con hospitalidad, sin sospechar que en breve serían testigos de un espectáculo de violencia y deseo que desafiaría toda lógica humana. Al anochecer, la casa de Lot estaba llena de conversación, pero también de un silencio que no lograba esconder la tensión. Los ángeles, en su aparente sencillez, estaban allí en misión divina, pero pronto ese silencio fue roto por los rumores que corrían por las calles. Los habitantes, llenos de ira y lujuria, se enteraron de que en casa de Lot estaban los visitantes misteriosos. Como animales en celo, se acercaron en masa, exigiendo que los entregara, que les permitiera conocer a esos hombres que, en su ignorancia, veían solo en ellos un objeto de deseo y poder. Lot, consciente del peligro y de la maldad que los rodeaba, intentó proteger a los ángeles con su autoridad y palabras. Pero no fue suficiente. La multitud, en un acto de furia desmedida, comenzó a rodear la casa, pateando las puertas y gritando insultos, exigiendo acceder a los visitantes. La escena se tornó violenta y caótica. Los gritos de la multitud retumbaban en las calles como un llamado a la destrucción, y la tensión crecía en cada segundo. La agresividad y el odio llenaban el aire de una energía densa y peligrosa que parecía estar a punto de desatar un desastre aún mayor. En ese momento crítico, los ángeles tomaron una decisión rápida. Con un movimiento que sorprendió a todos, generaron una especie de cegamiento momentáneo en los habitantes, como una niebla que cubre sus ojos y los deja atónitos. Aprovechando esa confusión, comenzaron a dar instrucciones a Lot y a su familia. Les indicaron que debían huir de inmediato, que la ciudad sería destruida y que no debían mirar atrás. La amenaza era concreta. Solo un instante de desobediencia significaría la sentencia final para toda la familia. Lot, con lágrimas en los ojos, vio a sus hijas temblando por el miedo y rápidamente tomó la decisión de evacuar la ciudad. En medio del caos, él y sus hijas lograron escapar de la furia de la multitud, dejando atrás su hogar y toda su historia en un instante. La tensión era insoportable, pero la urgencia y las instrucciones de los ángeles eran claras. La sombra,
Mientras Lot y sus hijas corrían con pasos acelerados por las calles desiertas, una sensación de urgencia y peligro inexplicable los invadía. La ciudad que en otro tiempo fue vibrante y llena de vida, ahora se presentaba como un territorio lastrado por la ira de Dios y la locura de sus habitantes. La tensión en el aire era tangible, como si el suelo mismo esperara el momento de estallar en llamas. Pero los ángeles, en silencio, guiaban sus pasos, ayudando a cubrirlos de esa inminente destrucción. La mujer de Lot, que en ese momento también huía, podía sentir la presión en el pecho, el miedo que la atenazaba. La orden de no mirar atrás resonaba en su mente, pero algo en su interior era más fuerte que esa instrucción. Cuando llegó a un punto seguro, justo cuando parecía que estaban a salvo, por curiosidad o por puro impulso, volteó la cabeza para mirar atrás. La escena que vio quedó grabada en su memoria para siempre, la ciudad en llamas, las calles, las casas, todo ardiendo en un caos de fuego y humo. Ese segundo de desobediencia fue suficiente para que la justicia divina actuara. La mujer de Lot fue petrificada en ese instante, convirtiéndose en una estatua de sal, inmóvil y eterna en medio del paisaje arrasado. Nadie podía entender qué había pasado con ella exactamente, pero el castigo divino fue claro: la desobediencia trae consecuencias graves. La historia que se repite una y otra vez en las Escrituras, en la reflexión eterna del bien y del mal, quedó evidenciada en esa escena dramática. Las llamas crecían en intensidad, coronando la escena con un calor insoportable. La lluvia de azufre y fuego caía desde el cielo como un juicio final. Sodoma y Gomorra, esas ciudades llenas de pecado, quedaron reducidas a cenizas, a montículos de carbón y piedra que en otro tiempo fueron hogares, templos, lugares de reunión y celebración. Lot y sus hijas lograron escapar a tiempo, alejándose del desastre. Pero antes de desaparecer en la distancia, los ángeles les dieron instrucciones precisas, directrices que debían seguir para evitar que aquellos castigos continuaran extendiéndose más allá de esa noche. Le advirtieron que salieran de la región y no miraran atrás, que simplemente huyeran hacia un lugar seguro donde no podrían ser alcanzados por la furia de Dios. Era un mandato sin margen para dudas, la única forma de salvar sus vidas. Al llegar a un lugar seguro, lejos de la destrucción, Lot y sus hijas reflexionaron sobre lo ocurrido. La escena que presenciaron quedó grabada en sus mentes para siempre, como un recordatorio de la justicia que el cielo puede ejercer con dureza, pero también un acto de misericordia para quienes aún tienen un corazón dispuesto a obedecer. La historia, en su crudeza, les enseñó que la rebeldía y la desobediencia tienen un precio y que la justicia divina no es caprichosa, sino que busca mantener el orden en el universo. Vivimos hoy en diferentes ciudades, en diferentes sociedades, pero enfrentando potencialmente las mismas tendencias de corrupción y egoísmo. La historia de Sodoma y Gomorra, a pesar de su antigüedad, nos deja una lección clara. Cuando la humanidad olvida sus valores y se deja dominar por la arrogancia, la violencia y la codicia, el castigo puede llegar de formas imprevistas. La destrucción no siempre se manifiesta en llamas y azufre. A veces, es un lazo invisible que aprieta lentamente, que consume la integridad y los lazos humanos. ¿Y qué sobre nosotros? Estamos mirando hacia atrás, mirando con curiosidad y sin cuidado, ignorando las señales que nos dicen que nuestro modo de vida puede estar camino a un destino similar. La historia de Lot, sus hijas, y la esposa que miró atrás, es una advertencia de que obedecer las instrucciones divinas o seguir un camino de justicia y virtud puede ser la diferencia entre la vida y la destrucción. Ahora, en el presente, tenemos la oportunidad de aprender y evaluar quiénes somos, qué valores estamos promoviendo y qué caminos elegiremos. La justicia no es solo un acto divino en la antigüedad, la justicia también vive en nuestras acciones diarias, en la forma en que tratamos a los demás, en nuestro respeto por la vida y por el planeta. Mientras la nube de humo y ceniza se disipaba lentamente y las llamas aún chisporroteaban en las ruinas,
la escena quedó marcada en la memoria de quien la contemplara, tanto en los relatos antiguos como en las lecciones que esa historia nos deja hoy. La ciudad destruida era solo un símbolo, una historia que parecía distante, pero que aún resuena en el corazón de la humanidad. La naturaleza, en su infinita paciencia, comienza a recuperarse lentamente, pero la enseñanza permanece vigente. Cuando la justicia se impone, es para recordarnos que todo comportamiento negligente y destructivo tiene sus consecuencias. Lot, sus hijas y los ángeles que los guiaron, encontraron un refugio seguro en un lugar apartado. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue total, pero la historia no termina solo en la muerte de esas ciudades, sino en la reflexión sobre las decisiones, las obediencias y las leyes divinas. La historia de Lot, su esposa y las instrucciones precisas que recibieron, nos muestran que en momentos críticos, la obediencia puede salvar vidas y que el orgullo o la desobediencia pueden convertirnos en figuras estáticas, atrapadas en nuestro propio castigo. En los días actuales, la historia también nos invita a cuestionar nuestra forma de vivir y actuar. Cuando ignoramos las señales de advertencia, cuando nos dejamos llevar por los placeres efímeros sin pensar en las consecuencias a largo plazo, estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia y la de quienes nos rodean. La destrucción puede no venir solo en forma de fuego y agua, sino en enfermedades, conflictos, destrucción del medio ambiente y pérdida de valores humanos. Pero en medio de esa reflexión, también surge una esperanza. La historia nos muestra que siempre hay oportunidad de enmendar, de cambiar de camino, de volver a lo correcto. La misericordia divina no se agota fácilmente, y en el coraje de Lot y sus hijas, en su decisión de escapar de la destrucción, podemos ver un ejemplo de fe y obediencia que trasciende el tiempo. La enseñanza es clara. En nuestros momentos difíciles, si actuamos con justicia, obedecemos las leyes del bien y buscamos la verdad, podemos salvarnos y salvar lo que nos rodea. Es hora de que reflexionemos sobre nuestra propia vida, sobre las acciones que tomamos día a día. ¿Estamos construyendo un mundo más justo, más respetuoso y más compasivo? ¿O estamos caminando hacia un destino similar, en silencio y sin preocuparnos por las señales que nos avisan del peligro? Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. La justicia, la obediencia a los valores esenciales y el respeto por la vida son los caminos que pueden evitar la destrucción y traer la paz. No esperemos a que sea demasiado tarde. La historia de Sodoma y Gomorra, la de Lot y sus hijos, es una advertencia eterna que no podemos ignorar. La misericordia divina siempre está disponible, pero también tiene límites. La responsabilidad de cambiar está en nuestras manos. La verdadera obediencia no solo implica seguir instrucciones, sino vivir con integridad y amor. Solo así podremos construir un mundo donde la justicia prevalezca y la destrucción quede relegada al pasado. Al terminar esta narración, te invito a pensar, ¿qué estás haciendo hoy para construir un camino que te lleve a la justicia y a la paz? ¿Estás atendiendo las señales que la vida te presenta? La historia de Sodoma y Gomorra, de Lot y su familia, sigue siendo una lección viva, que nos invita a ser conscientes y responsables. La historia no solo es un hecho del pasado, sino una advertencia para el presente y el futuro. El fin de esta historia no es solo recordar un castigo divino, sino despertar en nosotros la conciencia de que podemos elegir un rumbo diferente. La destrucción no tiene que ser nuestro destino. Si actuamos con justicia, nos obedecemos a nosotros mismos y seguimos los principios del bien, podemos evitar que las llamas vuelvan a consumirnos. La pregunta queda abierta. ¿Estás dispuesto a escuchar y actuar en consecuencia? El momento de cambiar es ahora. La historia de Sodoma y Gomorra nos llama a reflexionar, a actuar y a vivir con responsabilidad. La misericordia divina está allí, esperando que hagamos lo correcto. Solo así, podremos construir un futuro donde la justicia y la paz sean nuestras guías. ¿Estás listo para dar ese paso? La historia ha sido escrita, las señales están claras. La elección de seguir el camino correcto depende de cada uno.
La historia de la destrucción y la redención continúa, y tú tienes el poder de decidir qué historia quieres dejar en el legado del mundo.